Hola macrameras y macrameros, bienvenidos a un episodio más de Mock Macramé edición Halloween. Les saluda Selene y hoy estaremos haciendo este tapiz con una luna que me parece estupendo y perfecto para añadirle ese toque a tu decoración de Halloween estilo boho chic. Así que sin más, comenzamos. Vamos a comenzar montando nuestras cuerdas con nudos alondra anidados. Si no sabes cómo hacer este nudo, te estaré dejando un tutorial en la tarjetita de arriba donde te enseño a hacer este nudo en menos de 1 minuto. Estaremos montando todas nuestras cuerdas con este nudo y ahora cogeremos nuestra que estaremos utilizando para todas las cuerdas. Ahora me estoy ayudando con una aguja a esconder, le he dado la vuelta al tapiz y voy a esconder las cuerdas pasándolas por detrás de nuestros nudos cuadrados. Voy a tirar y voy a cortar esos trocitos de lana que me han sobrado. Y esto es lo que haré con todas las cuerdas. Montamos con nudos alondra anidados y haremos cadenas de nudos cuadrados con las medidas que te dejaré abajo. Vale, y una vez que hayamos terminado haciendo nuestras cadenas de nudos cuadrados, te estoy mostrando en pantalla las medidas de las cuerdas blancas para que no te líes. Y te mostraré qué es lo que he hecho a continuación. Como ves, he alternado el hilo dorado con la lana negra haciendo nudos mágicos. Le daré la vuelta a mi tapiz y haré un bucle de la forma que estás viendo y comenzaré a envolver todas mis cuerdas. Y empezaré a envolver con mi cuerda dorada mi grupo de cuerdas. Movimientos envolventes. Y una vez haya finalizado, voy a pasar el final de la cuerda a través del bucle y tiraré de ambos lados. Voy a tomar mi tijera y voy a cortar el exceso de cuerda y haré lo mismo con la lana negra, dejando aproximadamente unos 3 dedos de distancia. Ahora comenzaré a deshilachar mis cuerdas. Vamos a desenrollar nuestras cuerdas muy bien. Vamos a peinarlas y vamos a emparejar bien nuestro tapiz y vamos a cortar. Ahora vamos a hacer nuestra luna. Vamos a tomar nuestro alambre y vamos a cortar la cuerda blanca más larga que nuestro alambre. Y vamos a tomar nuestra lana y vamos a empezar a enrollarla alrededor de nuestro alambre y nuestra cuerda. Vamos a cortar y vamos a hacer un nudo normal, un nudo sencillo. Ahora le daremos la forma a nuestra media luna. Vamos a unir los dos alambres que hemos hecho y los vamos a unir con nuestro hilo dorado.
Vamos a hacer un nudo mágico para unir nuestros 2 pedazos de alambre. Y ya sabes cómo es. Enrollamos, lo pasamos a través del bucle, tiramos y cortamos. Y haremos lo mismo abajo. Ahora voy a peinar mi cuerda blanca que ha quedado por fuera y vamos a cortar. Vamos a emparejar bien y ya tenemos nuestra lunita. Ahora vamos a montar la cuerda para colgar. Vamos a hacer un nudo sencillo y vamos a medir el largo que queremos que quede. Y vamos a atar con otro nudo sencillo. Vamos a tomar otro trozo de lana. Vamos a enhebrar nuestra cuenta de madera y haremos un nudo alondra. Ahora vamos a unir nuestra luna a nuestro tapiz haciendo un nudo sencillo, y antes de hacer el nudo sencillo voy a hacer un nudo sencillo en la luna y vamos a colgarlo de ahí. No lo aprietes del todo, vamos a pasar el nudo sencillo a través del nudo sencillo del colgador y vamos a tirar. Ahora sí, ya lo tenemos. Bueno, y así nos ha quedado nuestro tapiz de bruja. Espero que te haya gustado y nos vemos en la próxima.